Es un tema que nos apasiona, en especial a Juli, que lleva ya varios años trabajando niño interior. Yo llevo trabajando mi niño interior, Juli lleva trabajando los niños interiores de muchas almitas por ahí. Entonces, es un espacio muy bello. Yo solo quería complementar esa introducción que hace Juli, y es justamente cuando estábamos en estas conversaciones, alistando este espacio, decíamos, pues, pucha, ser niño interior es agotador. O sea, el que más tiene trabajo hoy en la vida es el niño agotado, es el niño interior. Es culpable de las malas relaciones, es culpable de lo que hago mal, es el culpable de lo que procrastino, es el culpable de mis miedos, es el culpable. O sea, pareciera que tuviera toda la carga él, ¿sí? Y el adulto, en una posición un poco más cómoda, como viendo a quién responsabiliza de, y en este caso, y por mucha información que nos llega ahora, pues pareciera que lo más fácil es siempre responsabilizar a ese niño. Y también, no sé si ustedes lo han visto, pero también hay como hay dos espacios, ¿no? O uno, el niño interior es el culpable de todo, ¿sí? Pero también le estamos dando la responsabilidad, pareciera ser que el niño interior también tiene el botón mágico, ¿no? Ah, ¿quieres algo? Ah, ¿quieres lograr algo? ¿Quieres manifestar algo? ¿Quieres? Pues no, evócalo con tu niño interior. Entonces, al pobre niño interior lo tenemos entre esos dos extremos. Todo lo que me pasa es culpa de el niño interior, pero todo lo que puedo evocar, todo lo que puedo proyectar, todo lo que puedo declarar, ¿a quién tengo que recurrir? Al niño interior. Y ahí en esa conversación, ¿qué está pasando con el adulto? Que es justamente las conversaciones que vamos a tener acá. Entonces, en este espacio, como bien lo decía Juli, no vamos a sanar al niño interior, ¿sí? No vamos a hacer un ejercicio súper introspectivo de ir allá a ver, no, vamos a ver cositas. Es que se llaman regalos, pero lo más importante es que pongamos a cada uno en su lugar. Vamos a llevarnos hoy unos mensajes claros, una información clara de cómo poner en el lugar al niño interior y al adulto, al que le corresponde cada uno. Porque cuando esos lugares no están definidos, cuando esos lugares se cruzan o cuando esos lugares asumimos responsabilidades que no nos corresponden cada uno, es donde empieza a generarse el caos y donde empiezan a funcionar cosas pues, que efectivamente queremos que sean diferentes. Entonces, súper bienvenidos al espacio. Queremos que sea participativo, es de ustedes, que se lleven regalitos. Lo que les decimos, no pretendemos que en un espacio de estos pues podamos hacer todo un ejercicio, ¿no? Ustedes saben que estos son ejercicios profundos, sostenidos, de acompañamiento, de constancia. Entonces simplemente es un ejercicio reflexivo que esperamos que se lleven muchos regalitos. Bueno, entonces, para ponernos, empezamos de una vez, Gus, ¿qué te parece? De una, vamos. Listo. Entonces queremos hacerles una invitación y es que una vez más vamos a extender la invitación que hizo Pili de quienes quieran prender sus cámaras, súper bienvenidos, para que así podamos seguir teniendo mucha más forma de vernos, de Mm, conocernos. Mañana vas a ir a la oficina. Ven acá. Listo. Casi le respondo y dije, no vuelve a toser. Pero entonces los vamos a invitar a quienes puedan, prendan sus cámaras, enciendan sus cámaras. Y ahora los queremos invitar a que se pongan cómodos en la silla en la que están, porque vamos a hacernos presentes de este momento. Todos venimos de una semana con muchas cosas, como sea, ya es diciembre. Entonces vamos a hacer un centramiento para podernos hacer presentes de este momento y empezar a evocar a ese niño y a esa niña. Entonces, déjenme un segundo y les voy a pedir, por favor, que cierren sus ojitos si es posible para ustedes. Si hay alguien que está manejando, claramente no, pero cierren sus ojitos. Y ahora respira profundo por la nariz, lentamente, lento. Y vas a exhalar también lentamente. Vas a inhalar una vez más, pero ahora vas a hacer un recorrido por todo tu cuerpo. Vas a exhalar haciendo otra vez ese recorrido.
En este momento te voy a invitar a que traigas a ti todo lo que es tu esencia. Es llegar al momento de describirte, ¿cómo te describiría? Alegre, extrovertido, tímido, resolutivo. E identifica cuál de esas maneras de ser son las que más te gustan y las que menos te gustan. Y ahora visualiza tu cuerpo como si lo estuvieras observando desde fuera y como si fuera una silueta. ¿Cómo observas ese cuerpo? ¿Cómo observas esa silueta? Y ahora, en esa silueta vas a poner esas características que te gustan y que no te gustan de ti. Y las vas a ubicar de acuerdo al lugar en el que las quieras colocar. En el pecho, en los brazos, en la cabeza, en la pierna. Y ahora identifica en tu cuerpo si el haberlas puesto ahí generan un peso o una liviandad. Y ahora identificando, te voy a pedir que escojas una, tanto de la que te gusta como la de que no. E identifiques esa parte del cuerpo donde las puedes sentir. Por ejemplo, la terquedad. Mi terquedad, por ejemplo, yo la experimento en mis rodillas. Y de las que me gustan, la creatividad la experimento en mis manos. Y ahora te invito a que pienses cuál es la historia que le pusiste a a esa característica que te gusta y a esa característica que no te gusta. ¿Cuál es la historia que creaste alrededor de eso? Por ejemplo, seguimos conmigo. Mi terquedad en las rodillas es porque yo tengo que demostrarle a todo el mundo que yo estoy bien. Y esa es la historia que me conté. Y con mis manos y mi creatividad es la forma en la que aprendí a expresar las cosas que me gustan, lo que me importa y dar esos mensajes de amor y dar esos detalles. Y así
Con esas dos historias es como yo me relaciono. ¿Cuáles son esas dos historias que hoy surgieron? ¿Y cómo eso implica en tu relación con el mundo desde el adulto que eres hoy? ¿Y en qué momento ese niño o esa niña lo construyó? ¿Fue un evento puntual? ¿Fueron palabras de alguien que era importante para ti? ¿O simplemente lo observaste y creíste que fue una verdad en ese momento? Y vas a respirar profundo, intencionando esas dos partes del cuerpo, dándoles luz, bienestar, calma. Y exhalas suavemente. Vas a traer una vez más, vas a inhalar y vas a traer esta vez gratitud por la información que trajo, tanto tu cuerpo como tus pensamientos. Y vas a exhalar suavemente. Y poquito a poquito vas a empezar a mover tu cuerpo, tus manitas, para empezar a traerte a este espacio y a este momento, manteniendo presente esas historias, tanto de la cualidad que te gustó como de la cualidad que no te gustó. Y a medida que vayas estando listo, vas a abrir tus ojitos y te voy a invitar que esas frasecitas las anotes, porque más adelante vas a ver cómo ahí va a haber información para ti. Entonces busca un papel, un lapicero y anota esas dos frases, esas dos historias, tanto de lo que te gustó como de lo que no te gustó. Entonces, ahora vamos a iniciar con cómo está este momento, aunque es un momento de centrarnos, también es la capitalización de información valiosa que vamos a utilizar en este momento. Entonces, antes de poder integrar el ejercicio, vamos a darles un poquito de contenido y de estructura porque consideramos que es importante para que ustedes puedan seguir utilizando esta herramienta más adelante. Entonces, en este momento le voy a dar la palabra a Gus para que les explique esta información que es súper, súper importante. Si tienen alguna pregunta, háganla a través del mensaje o levanten la mano, porque cualquier duda va a ser pertinente, porque seguro tu duda puede ser la duda de otra persona. Así que no se cohiban, súper bienvenidos a hacer esas preguntas. ¿Cierto, amigos? Listo, Juli. Juli, ¿tú me apoyas con la diapositiva, por favor? Sí, listo, dejo de compartir acá. Mm, Listo. Listo, ahí están viendo. Sí, Listo. Entonces, perfecto. Todo en el ejercicio que los hemos invitado, creo que en esa conversación que tuvieron interna, lo que estuvieron revisando, lo que les llegó, aparecen unas palabras que también solemos escucharlas todo el tiempo. Creencias, lealtades, patrones, arquetipos, ¿sí? Muchas veces las usamos indistintamente, o sea, como que no sabemos hasta dónde llega una y hasta dónde llega la otra, qué tiene que ver. Y finalmente, ¿cómo tiene que ver eso con mi trabajo en mi interior? Pues un poco la idea ahorita es contarles, sí, que en conjuntamente desarrollemos cada una de ellas y eso nos va a permitir en el ejercicio siguiente integrar
cada uno de estos conceptos, definiciones, al ejercicio que vienen haciendo y agregándonos elementos. Empezamos por una que es maravillosa, que es la creencia. Creo que es de las cosas que más nos suelen suceder, que desde niños empezamos a traer creencias que ni siquiera somos conscientes. Solo cuando hacemos un tipo de ejercicios como estos, tenemos un acompañamiento, nos detenemos a revisarnos y a ver, es donde vemos como, wow, sí, efectivamente hay creencias y esas creencias son ideas profundas que tengo. Pueden ser sobre mí, pueden ser sobre los demás, pueden ser sobre la vida, pueden ser sobre sistemas. Y el tema acá es que yo lo tomo como una verdad absoluta. O sea, mi creencia, la creencia que yo tengo, la vuelvo una verdad absoluta y eso hace que desde ahí yo empiece a no solo ver el mundo, sino a relacionarme con el mundo, ¿sí? Y nunca la cuestiono porque es una creencia, es lo que yo creo, siempre están ahí. Son esos lentes con los que miro el mundo. No son hechos, ¿sí? No necesariamente son hechos, son interpretaciones que aprendí en la infancia. Algunas pueden aprenderse en otros momentos de la vida, pero usualmente este tipo de creencias se aprenden en la infancia y muchas veces, si ustedes lo han escuchado, pueden ser creencias limitantes, creencias que nos atan, creencias que nos limitan y ahí podemos citar muchos ejemplos que yo creo que a ustedes les puede sonar. Una que es súper típica y que sale mucho en las sesiones de acompañamiento que nosotros tenemos y es el no soy suficiente. Tengo una creencia que yo no soy suficiente. Y si yo tengo una creencia y con esos ojitos, con esas gafas voy por el mundo relacionándome, pues lo que yo haga nunca va a ser suficiente. Ni en mis relaciones de pareja, ni en el trabajo, ni en la familia, ni en nada. Siempre estoy viendo lo que me hizo falta. ¿Por qué? Porque creo que no soy suficiente. Otra creencia que también es muy común de las que hemos visto en nuestras sesiones es que para que me amen tengo que esforzarme. Parece ser que esto no es fácil, como que no fluye, como que siempre tengo que esforzarme, siempre tengo que dar más, siempre tengo que ser más dador, que doy más de lo que recibo y parece ser que eso es lo que necesito para que me amen. Otra que también es muy usual cuando pasamos a algún tipo de situaciones donde nos rompen el corazón, la confianza. Entonces aparece esa creencia limitante que dice, si confío, me fallan y me hacen daño. ¿Sí? Si confío, me fallan. Y entonces, ¿cómo se relaciona una persona que se va moviendo por esa creencia en el mundo? Pues no confía en los demás, siempre está desconfiando y usualmente va a buscar personas con las que se va a relacionar que efectivamente le van a ratificar que esa creencia que tiene es que efectivamente no tenía por qué haber confiado. Otra que es súper común, que también vemos mucho en nuestras sesiones, es que no merezco recibir, no soy merecedor, parece ser que todo el tiempo puedo ser dador, puedo ser dador, puedo ser dador, pero efectivamente no merezco recibir. Y con lo que me quieran dar están bien, no me es fácil recibir, entonces prefiero inclusive que no me den. Si me dan es difícil, pero lo que me den está bien. Entonces siempre me empiezo a relacionar. Recuerden que la creencia, como para que lo vayan guardando ahí, eso es las gafitas como yo veo el mundo, es mi verdad, ¿sí? Es una idea profunda que tengo sobre los demás, sobre mí, sobre el mundo. Y así voy relacionándome con todo el mundo. Entonces, por eso la creencia siempre me predispone, hay una predisposición. Si yo tengo ciertas creencias limitantes en mi vida, pues siempre me van a predisponer. Cómo pienso, cómo siento, cómo actúo. O sea, mi pensamiento, mi acción, siempre va a estar relacionado por esa creencia dependiendo a lo que yo me esté exponiendo. Si quieren, si les suena, pueden ir pensando en esa creencia que les llegue, como dice, uy, pucha, sí, alguna de estos ejemplos me suena o pues me acaba de llegar una. ¿Con qué creencia? La pregunta es, ¿con qué creencia te has venido relacionando en el mundo? ¿Cuál es esa principal creencia que ahorita que te estamos contando esto, tú dices, oye, sí, creo que en mi vida tengo una creencia con la que he venido, que estaba arraigada y que en la vida, pues parece ser que no me ha funcionado tanto. Entonces pueden identificarla quien se sienta cómoda, cómoda la puede poner en el chat y escribir la palabrita, la creencia. Igual pues la vamos a ir construyendo. Después viene un tema que también es muy importante, que también lo escuchamos mucho y ahorita con el tema de las constelaciones y de los sistemas familiares aparece mucho, que es el tema de la lealtad, ¿sí? Ah, es que le soy leal a mi clan, es que le soy leal a mi sistema familiar, es que le soy leal. Entonces, esa lealtad es una fidelidad que yo tengo, pero es una fidelidad inconsciente que yo parece ser que no me paré en ningún momento de mi vida a decir, elijo o alguien me ofreció, oye, ¿quieres ser fiel a? No, sino parece ser que yo, sin darme cuenta, soy fiel inconscientemente a, pues era una historia de mi familia, de mi sistema, y donde repito y repito y repito.
destinos, sufrimientos, formas de vivir y todo esto por pertenecer. Porque finalmente con la lealtad yo estoy cuidando algo, algo cuido, o sea, yo quiero pertenecer a algo. Entonces ahí empiezo yo a sacrificarme, ¿sí? Inconscientemente, porque ese sacrificio hace que yo pueda pertenecer a. Entonces vamos a algunas lealtades. Yo no puedo ser más feliz que mi papá o que mi mamá o que alguien, algún miembro de mi familia, porque si lo soy, pareciera que yo estoy siendo desleal. Parece ser que yo que merezco tener la misma suerte, ya sea en las relaciones o en la parte financiera o como le va en la vida. Y cuando yo siento que por ahí como que yo me estoy saliendo del molde, entonces inconscientemente siento que esa lealtad estoy haciendo una traición al sistema. Entonces, por eso la carga emocional es completamente fuerte, es difícil sostenerla. Entonces, siempre aparece esa lealtad a cuidar algo que no es mío, que es de un sistema, pero que de una u otra manera me trae una compensación que es el pertenecer. ¿Sí? Siempre hay una compensación escondida y que hay veces no es fácil verla, pero en este caso es el pertenecer. Otro ejemplo, si mi familia sufrió, yo también debo sufrir. O sea, no es posible que toda mi familia ha sufrido, ha tenido pérdidas y yo soy el feliz de mi familia, ¿no? Porque como que no encajo, como que no es justo, como que yo no tendría por qué hacerlo. O sea, ahí estoy nuevamente, no le estoy siendo leal a mi sistema. Entonces también incurrimos en esa serie de acciones y de prácticas para ser leal. No puedo tener más éxito que determinada persona. Pasa mucho con la abundancia. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero hay muchas lealtades frente al tema de la abundancia. Como empieza a relacionarse mi sistema, mi familia, yo me empiezo a relacionar igual, ¿sí? Y es una lealtad inconsciente y cuando lo intento desafiar, porque a veces se desafía, no es fácil, cuesta, entras en cuestionamientos, empiezan a aparecer emociones ahí, ¿sí? Y finalmente y lo cuestionas. Hay veces se logra sostener, pero realmente hay que hacer un trabajo muy interno para identificarla, para trabajarla y lograr sostener. La lealtad que dice cuando aparece, dice, prefiero pertenecer a este clan antes que ser libre. ¿Sí? O sea, necesito pertenecer. Y si mi libertad está ahí relacionada, lo hago sin ningún problema. ¿Sí? La lealtad es muy profunda y es muy poderosa porque no es racional. Como les decía, uno no se levanta un día eligiendo cómo le voy a ser leal a mi sistema. Simplemente lo soy. Entonces no es racional, está en el inconsciente, es muy emocional. Entonces por eso tiene mucho poder y por eso empezamos a hacer procesos repetitivos, repetitivos. Y ahorita mientras les vamos contando eso, vayan revisando qué lealtad puede haber en mi familia, en mi sistema, qué lealtad estoy yo repitiendo, cuidando, o inclusive también es muy poderoso que se puedan estar preguntando qué lealtad yo he desafiado, ¿sí? Ya sea consciente o inconscientemente, porque puedes decir, oye, mira, sí, en mi familia hay una lealtad a la pobreza, pero a raíz de lo que me he dado cuenta de lo que he trabajado hoy, soy una persona abundante, ¿sí? Y efectivamente por desafiar esa lealtad. Esto requiere un trabajo también profundo, muy profundo, primero de verlo. Muchas veces en nuestras sesiones de coaching, de acompañamiento, muchas conversaciones toca ir, hilar profundo, profundo para llegar a estos grandes descubrimientos, decir, ah, pues pucha, sí, aquí hay una lealtad o aquí hay una creencia y a raíz de esta creencia, o sea, realmente no se trata de mi relación en mi trabajo, con mi pareja, con mi familia, se trata conmigo, lo que yo creo, eso que está ahí, ya puede ser de esa creencia o esa lealtad que está instaurada y que me lleva a cómo me relaciono con el mundo. Generalmente las lealtades terminan materializando en patrones que incorporamos y que sostenemos por nuestra vida. O sea, es una lealtad que yo elijo inconscientemente y que empiezo a materializar y a materializar por el tiempo y tanto así que empieza a convertirse en un patrón. Si les suena también, si les está llegando, pueden ponerlo en el chat. ¿Cuál es esa lealtad que hoy están identificando o que hoy han identificado y vienen trabajando? Entonces póngala ahí y es parte pues del ejercicio que ahorita vamos a invitar a hacer. Después de tener una creencia, una lealtad, esto no tiene una secuencia extremadamente lógica o secuencia como le estamos diciendo, simplemente pueden aparecer, un patrón puede llevar a una lealtad o una creencia o viceversa. Pero surge entonces el patrón, ¿sí? El patrón es esa conducta que se repite una y otra vez. La lealtad era algo que yo cuidaba por mi sistema familiar, ¿sí? Yo lo cuidaba. Yo soy leal al voto de pobreza, a la infidelidad,
a la incomodidad, a la enfermedad, ¿sí? Soy leal inconscientemente. Pero el patrón ya es eso que empieza, o sea, efectivamente se materializa esa lealtad y empiezan a pasar sucesos que son repetitivos en mi círculo, en mi sistema y en mí. Ejemplos, efectivamente resulta que todas las mujeres de mi familia son mujeres madres solteras. Puede ser el tema de ciertas enfermedades, o sea, son patrones. El tema de cómo aparece o desaparece la abundancia en la familia. Entonces empezamos a revisar y resulta que hay un patrón que se repite y se repite y se repite en la familia, que es muy constante y que yo empiezo a repetirlo una y otra vez. Es una vez que yo lo repito, muchas veces como suele suceder con las anteriores, no me suelo dar cuenta, pero empieza a aparecer, ¿sí? Y esto aunque cause sufrimiento. Y usualmente estos tipos de patrones, y hoy que estamos hablando de niño interior, usualmente estamos hablando de situaciones de creencias, lealtades o patrones que cuando aparecen, aparecen a hacer ruido, a hacer daño, a incomodar, ¿sí? Entonces, usualmente, y a pesar de que me causa sufrimiento, yo sigo ahí, ¿sí? Un patrón es cuando me meto siempre en relaciones parecidas. Y eso puede ser un patrón que revise mi tipo de relaciones son parecidas, relaciones de pareja, la relación con mis jefes, la relación con otro tipo de personas de la familia, son parecidas, o sea, suele repetirse eso en mí y en mi familia. Reacción igual ante los conflictos. Parece ser que mi sistema y yo siempre ante un conflicto, ante un problema, podemos reaccionar igual. Entonces podemos identificar que es un patrón que aparece. El postergar, puede aparecer como un patrón. Postergo, 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 me sobrecargo o me retiro siempre de la misma forma y esto es una réplica de lo que sucede al interior de mi sistema familiar. Parece ser que siempre somos un núcleo o un sistema que estamos postergando, que nos estamos sobrecargando, que nos retiramos y no terminamos y dejamos las cosas ahí abandonadas. Entonces empieza ese patrón a repetirse y a repetirse y efectivamente pues trae las consecuencias que efectivamente eso. Ese patrón lo hacemos automático. Así como la lealtad yo no la elegí en su momento que dije voy a hacer lealtad a mi sistema familiar pues el patrón lo empiezo a repetir inconscientemente, en automático. Lo repito, lo repito, lo repito y se requiere de este tipo de conversaciones, de acompañamiento, de ver hacia adentro, de empezar a ver la historia, de empezar a ver momentos, es donde digo, wow, aquí está pasando algo, esto no es un tema aislado, es algo que empieza a aparecer todo el tiempo, ¿sí? Entonces siempre, siempre es muy visible, ¿sí? Y está muy, muy ligado y muy de la mano de la creencia. Ahí podemos poner un ejemplo chiquito sobre creencia y patrón. Por ejemplo, una creencia es, siempre me van a abandonar. Pueden ser en mis relaciones de pareja o en mis relaciones de amigo. Siempre me van a abandonar. A mí siempre me abandonan. Yo creo en mi relación en el mundo que me van a abandonar. ¿Qué patrón empieza a aparecer ahí cuando yo me relaciono desde ahí? Es buscar relaciones donde tengo la más alta probabilidad de terminar siendo dejado. Y si eso no pasa, yo hago lo que tenga que hacer para que eso ocurra, porque finalmente tengo que darme la razón. O sea, mi creencia es mi verdad, ¿sí? Son verdades que yo ya tengo ahí incorporadas, entonces voy a hacer lo que tenga que hacer para finalmente terminar con que, oye, a mí siempre me abandonan, es más, esto no es nuevo. Yo sabía que esto iba a pasar. Entonces yo siempre empiezo a alimentar eso. Entonces creencia, lealtades y patrones, ¿sí? Vayan hilándolo, vayan incorporándolo, puede que aparezcan todas, puede que aparezcan unos, pero muy de lo que veíamos ahorita con el ejercicio que nos hacía Juliana, empiezan a aparecer en nuestra vida. Y usualmente están muy relacionados con algo que pasó en nuestra niñez y no necesariamente algo malo, porque también hemos visto que el niño interior no necesariamente tuvo que haber tenido una niñez sufrida, en escasez, con situaciones fuertes, para también estar relacionándose con creencias, patrones o lealtades como las que hemos visto. Podemos poner un ejemplo. Uno de los hermanos fue comparado, su mamá lo comparó con su hermanito, con su hermana, lo comparó, pero la interpretación que hizo ese niño frente a la comparación es de que no era suficiente. Me comparó con alguien, una persona que tiene toda mi autoridad, en este caso mi mamá, es mi autoridad, pues me compara y ahí me hace sentir que yo tengo que ser igual o mejor que. Y entonces desde ahí yo hago interpretaciones en mi vida.
Yo hice una interpretación porque eso que pasó no es una verdad absoluta ni quiere decir que efectivamente su mamá creyera que era mejor o peor que su hermano, pero dado lo que pasó, la situación, la conversación, como se dio, efectivamente el niño hace interpretaciones. Y esas interpretaciones hace que efectivamente se empiece a establecerse y a relacionarse con algunas creencias. Si en este ejemplo que es de la comparación, pues la creencia que va a aparecer ahí es no soy suficiente y nunca voy a ser suficiente. Y ahí pueden empezar a aparecer lealtades. Puede ser que esto no sea aislado, sino que venga de todos los círculos familiares, que siempre haya comparación y que siempre haya un tema con el merecimiento, y empiezan a surtir una serie de patrones. Siempre soy autoexigente, la persona que estamos desde el merecimiento, siempre nada es suficiente, somos autoexigentes, tendemos a ser controladores. Entonces empiezan a aparecer esos patrones de comportamiento. ¿Hasta ahí vamos? ¿Me siguen? ¿Alguien un comentario, pregunta? No sé si haya algo en el chat, Juli. Sí, justo te iba a decir eso. Y han compartido cosas súper valiosas y creo que aportan justo para esta siguiente parte que creo que va a apoyar mucho, ¿no? Y, por ejemplo, alguien colocó sobre el rechazo. Y mira que pareciera aparte, pero tiene que ver mucho también con esos momentos de la infancia y la comparación, porque puede que la intención de los padres no era rechazarlo, pero al no ser elegido, se interpreta a veces en algunos casos rechazo. Sería súper chévere que quien lo escribió, que dice iPhone, nos compartiera un poquito qué es lo que nutrió ese rechazo, esa sensación de rechazo. Mira, vuelve a aparecer Luz Alba, dice rechazo y desconfianza. Susana en las lealtades es confiar demasiado en las demás personas o en la creencia. Paula Salcedo, una de sus creencias es no soy suficiente para. Cristian Quintero dice no soy suficiente. Y aquí aparece Paula con una de las lealtades. Soy leal a trabajar para cada vez verme mejor, aunque no me doy cuenta porque no veo el cambio. Mira qué bonita esa frase. Zaira Rojas dice, mi creencia es que pienso que todo que yo hago no sirve o no trae nada productivo. Yo reacciono en la mayoría de los casos muy similar a mi mami cuando discuto con alguien. Wow. Ahorita eso que acabas de identificar, ahorita en ese ejercicio vamos a poderlo desglosar y te va a poder ayudar a poder girarlo. Cristian Quintero, mi creencia es siempre me van a abandonar. Ujú. Em, Mira, y ahí dicen, sí, señor, te seguimos. César comparte, no ser capaz no es para mí. Wow. Entonces, esos son los mensajes que tenemos hasta ahorita que creo que... No, muy, muy poderosos y eso pues denota lo que mirar para adentro siempre te da esos regalos maravillosos, ¿sí? Exactamente. Y ahí dicen por un momento ese permiso de ver esto que estoy identificando, esa creencia o esa lealtad o ese patrón, pues pucha, que me ha costado sostenerlo, o sea, que me ha representado desde mi niño, ¿sí? Porque si pasó allá y lo identifiqué allá, ¿qué me viene representando? Pero ahora quien paga los precios finalmente es el adulto, porque el niño hizo lo que tenía que hacer. Pero ahora aparece el adulto y qué precios se está pagando por vivir ahí desde algunas situaciones, algunas interpretaciones, algunos patrones o algunas lealtades. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver con unos ejemplos en particulares. Aparece el último elemento que queríamos traerle como en esta rutica para que podamos como anidar con lo que ustedes ya han ido encontrando y son los arquetipos. Algunos de pronto lo han escuchado y no se enrede con la palabra, si no lo han escuchado un poco para que lo entendamos todos, son personajes. Parece ser que cuando pasan muchas situaciones en nuestra vida y empezamos a hacer esas interpretaciones, pues aparecen unos personajes que estratégicamente nosotros creamos. Los arquetipos son patrones de comportamiento, de energía, dependiendo del autor que uno lea, pues digamos que le da algunos matices de cómo nos relacionamos ahí, pero quedémonos con ese personaje. Ese personaje que aparece como resultado de una estrategia de protección para sobrevivir porque algo pasó allá, algo pasó que no me gustó, ¿sí? Fui comparado, fui rechazado, fui violentado. Desde ahí aparecieron una serie de creencias y interpretaciones que van conmigo. Y entonces, ¿qué hizo que en ese momento, pues que apareciera un personaje? Nosotros siempre estamos buscando por sobrevivir. Entonces, en esa sobrevivencia dijimos, ¿qué vamos a hacer?
cuando esto vuelva a pasar, porque va a volver a pasar. Entonces aparecen esos personajes que nos acompañan. Podemos también relacionarlos como con máscaras de defensas que aprendimos a usar desde niños para protegernos y que sin darnos cuenta se han ido instaurando, instaurando. Y como claro, pasa el tiempo, lo incorporamos, está ahí y lo vamos alimentando, porque como empezamos a comportarnos de ciertas maneras y empezamos a seguir patrones, pues esa máscara cada vez más está más arraigada y de una otra manera nos lleva a esos comportamientos y a esas emociones que empiezan a aparecer. Algunos ejemplos, los autores de los arquetipos dicen que hay unos arquetipos que todos tenemos, o sea que sí o sí nacemos con unos que claramente aparecen. Ejemplo, el niño herido, ejemplo, el autosaboteador, ejemplo, el niño herido, el autosaboteador, me falta uno de los que usualmente aparecen. Pero hay otros que efectivamente nosotros los vamos creando dependiendo esa interpretación que yo hice, ese entorno en el que yo me moví, en muchos elementos que empezaron a aparecer y que en el momento que yo dije, pucha, tengo que sobrevivir, entonces voy a poner efectivamente ese personaje. ¿Qué pasa con ese personaje con los arquetipos? Los arquetipos, no, yo creo que lo han escuchado, que hablan de las luces y de las sombras. Como decía Julia al principio, del más y del menos, de lo que me funciona y no me funciona. Entonces quieren decir que si aparecen para protegerme, pues son súper bienvenidos. O sea, algo que apareció para acompañarme y cuidarme, súper bienvenido. Ahora la pregunta es, y lo que vamos también a hacer ahorita es revisarlo. ¿Desde dónde me estoy parando yo en ese arquetipo o en ese personaje? ¿Sí? ¿Desde la luz y desde la sombra? ¿Me funciona o no me funciona? ¿Sí? Entonces es como revisarlo, empezar a revisar cuáles son esos patrones de comportamiento que yo estoy desarrollando y que terminan materializados en un arquetipo o en un personaje. Yo les voy a poner, por ejemplo, el tema del niño herido, como para entender un poco el tema de la luz y de la sombra. El niño herido, efectivamente pasa algo, una situación, el niño está herido, está lastimado, empiezan a incorporarse en una serie de creencias que se ven materializadas en patrones, pueden haber lealtades ahí también del sistema familiar. Pero ese niño cuando está en su sombra, cuando no hemos trabajado en nosotros, cuando no hemos sanado, cuando no nos hemos dado este permiso de ver hacia adentro, ese niño en su sombra sale a herir a otros niños, sale a repetir historias, sale inconscientemente, porque eso no lo elige, sino simplemente inconscientemente. Pasa mucho con personas, temas de infidelidad, temas de abuso, sí, sale ese niño a herir a otros niños. Pero cuando hacemos estos ejercicios de revisar, de transformar, ¿sí? Procesos que en ser profundos, sostenidos, empieza a aparecer el arquetipo en su luz, aparecen los regalos que trae el arquetipo. Y en este caso del ejemplo que estamos viendo, que es del niño herido, pues aparece el niño herido en su luz, que es el que sana a otros niños. Y usualmente ustedes lo han visto, las personas que acompañan a otros en procesos de trabajo personal, de crecimiento, de sanación, usualmente son personas que vienen de un trabajo personal muy, muy profundo. ¿Sí? Entonces, efectivamente, en su luz aparece para sanar a otros niños, para acompañar a otros niños que den el paso y que efectivamente logren hacerse cargo de esas heridas para que estando desde la luz también ayuden a sanar a otros. No necesariamente todos tienen que ser sanadores, no, pero solo con el hecho de buscarme en la luz ya dejo yo de estar causando heridas a otros niños, ¿sí? También si les suena, si les va llegando ahí, pueden ver como qué personaje, qué arquetipo yo, hijo de pucha, estoy identificando que y les voy a poner más ejemplos como para que le puedan poner nombres, ¿sí? El perfeccionista, el Digo, hay una aventurero. manita levantada Ah, antes de que sigas a los ejemplos. Yo creo que eso también podría ayudar a dar más claro que ejemplos. sí. Claudia Giraldo, ¿tienes la manita levantada? Hola, buenas noches. Sí, mira, hablando de, digamos, del patrón y del arquetipo, yo quiero compartir algo. Cuando yo era pequeña, pues pequeña, digamos, tenía 13, 14 años, yo fui abusada. Eso obviamente pues me trajo unas heridas emocionales, físicas, bueno, todo. Y me trajo pues, digamos, al crecer una desconfianza en Ujú. no creer en nadie, en ser desconfiada en todo sentido.
en mis relaciones personales, en mis relaciones familiares, en todo mi entorno. Nunca tuve amigos, fui de amigas también, o sea, fui una persona que eso yo creo que va creando un patrón en uno, ¿cierto? Ya llegó un momento en que ya fui madurando, obviamente hice sanaciones, hice retiros, bueno, todo tipo de cosas, psicología, psiquiatría, bueno, todo tipo de cosas como para ayudarme y la verdad, en este momento de mi vida, pues yo creo que sané demasiado, bueno, perdoné, sané, dejé atrás, todo ese tipo de cosas. Yo creo que todo eso no sé si tiene que ver con el arquetipo, digamos, la persona que soy hoy, porque cambié totalmente, ya soy de amigos, confío, confío más, pues, en parejas, tengo a mis hijos, todo, y entonces no sé si eso es un patrón que marca, digamos, lo que soy en este momento. Claro, claro, Claudia, súper, gracias, gracias por ese ejemplo. Yo te haría antes de contestarte una pregunta. Dado eso que nos cuentas, ¿cuál fue esa creencia, dada la situación que pasó y que tú empezaste a desconfiar a todo el mundo porque el mundo es hostil y me pueden hacer daño porque ya me pasó, me hicieron daño? ¿Con qué creencia te fuiste tú relacionando en el mundo? ¿Cuál era esa creencia que te sostenía? ¿Cómo veías tú en el mundo, dado que te costaba confiar en los demás? Pues a ver, no sé, es que fueron muchas cosas, fueron muchas situaciones, digamos, en ese momento. Yo tengo como un bache. Realmente yo no he podido con eso porque yo tengo como un bache algo que recuerdo, pero hay otra cosa que no quiere recordar. Entonces, mi creencia yo creo que fue el amor de la familia, ese amor que yo recibí eh, y hacerme creer en que yo podía salir de ahí, pero sobre todo yo creo que el amor familiar. Fue mi creencia a lo que me aferré en ese momento porque yo era una niña. Entonces, yo creo que fue eso. Súper. Claudia, y si nos vamos un poquito antes a lo que lograste dar ese paso, que efectivamente pues, la familia fue ese apoyo, ese respaldo, y de ahí pudiste dar el paso. Pero cuando tú desconfiabas, ¿qué creías? Porque claro, muchas veces las creencias o las puedo poner en los demás o las pongo en mí, y te voy a dar ejemplos para que de pronto te ayude a ver si la logras ubicar. Creencia, una creencia, dado lo que tú nos comunicas, es que las personas son malas, no puedo confiar en nadie, ¿sí? Las personas son malas. Imagínense en cómo me voy yo en el mundo relacionando si creo que las personas son malas. Todas son malas y todas me van a hacer daño. Entonces siempre voy a estar en una emoción del miedo, de la desconfianza, y eso sin duda voy a pagar precios por donde yo vaya en la vida. Si lo pongo en mí, que también puede ser que muchas veces cuando pasan estas tipos de situaciones, el niño dice, pues pucha, esto fue mi culpa, ¿sí? Y yo merezco que me pasen estas cosas. Yo soy merecedor que me pasen cosas. Yo soy merecedor que otros hagan conmigo lo que quieran, ¿sí? Y me voy relacionando así y exponiéndome a que otras personas me hagan otro tipo de cosas. Y así pueden suceder una serie de creencias. Si te llega bien, si no, no pasa nada. ¿Cuál era esa creencia con la que tú ibas relacionándote con el mundo, dado eso que identificaste? Sí, yo creo que lo que tú dices me identifica mucho porque yo permití durante muchos años, porque me sentía minimizada, porque sentía que yo merecía ser castigada, usada, digamos, usada, digamos, con mis parejas, que en muchos casos pues, nunca me golpearon físicamente, pero emocionalmente siempre me sentía atacada. Entonces permitía cosas como un castigo. Yo me sentía como que merecía ese castigo. Ah, súper. Entonces, eso fue. ¿Qué me ayudó también a salir adelante? Digamos, yo tuve SEA de mama, pues, o sea, cáncer de mama hace 7 años y yo creo que eso me ayudó, cambió mi vida totalmente. Entonces yo digo, yo en ese momento y mi familia, mis hijos me dicen, tú eres otra persona. Entonces no sé si eso también me ayudó como a sanar, a perdonar y a salir adelante. Gracias a Dios estoy bien y todo eso. Entonces de un giro mi vida totalmente que yo dejé atrás todo eso. Pero pues digamos en y la que me inscribió, la que me mandó a, digamos en este momento, acá donde estoy, fue mi hija, precisamente. Qué bonito. Sí, Claudia. Claudia, tú mencionas algo muy importante y tú dices
Sí, efectivamente la creencia la puse en mí, creo yo que yo me lo merecía y a raíz de eso empecé a tener unas relaciones donde empezaron a repetirse en patrones, dado lo que nos cuentas. Entonces me relacionaba con personas que no me valoraban, que no me respetaban, porque claramente tú sentías que no lo merecías. Te hago una pregunta, ¿ese patrón lo has visto en otras personas de tu sistema familiar? Sí, en mi hermana. Claro. Entonces mira ahí cómo bailando, en este caso, parece ser que también obedece a una lealtad, ¿sí? A algo que Mm. parece que viene de nuestro sistema familiar. Y si nos ponemos a ver más atrás de ti y de tu hermana, puede ser que lleguemos pues hacia muchas generaciones atrás. Pregunta, Claudia, ¿qué personaje apareció? ¿Qué nombre le podrías poner a ese personaje que apareció para sobrevivir? Me pasó algo, dado eso tengo una creencia que me lo merezco, dado eso tengo un patrón de tener relaciones que no son sanas. ¿Y qué personaje fue el que tú creaste para que te acompañara en todo este proceso para sobrevivir? No el que te acompaña hoy, porque hoy, dado lo que tú nos cuentas, ya estás desde la luz. Has trabajado, has tenido unos procesos de acompañamiento y hoy resignificaste y sanaste muchas cosas de las que viviste y de las que después tuviste consecuencias. ¿Se te llega algún personaje que te acompañaba cuando repetías estos patrones? Sí, eh, digamos, era el esposo de una tía. ¿Y qué representaba él? ¿Qué veías ahí? Maldad, maldad, abuso. Ya, dale, dale, Claudia. Claudia, gracias por tu apertura. Creo que estas historias son de mucho valor. Creo que desde ahí empezamos a conectarnos con la historia que, muchas de estas historias que compartimos y que sabemos hoy que ya hemos tenido un camino los que hemos podido recorrerlo, que hemos avanzado, que podemos resignificar, reinterpretar y que ya nos relacionamos emocionalmente diferente con ellas, pero sabemos que ha sido y que es todo un proceso. Yo ahí para avanzar, y creo que tú nos diste un ejemplo maravilloso que es parte de lo que vamos a hacer cada uno, pero solo para cerrar esta parte, contarles que es importante siempre recordar que el arquetipo no es lo que yo soy, ¿sí? El arquetipo no es lo que yo soy, fue un personaje, algo por supervivencia. El arquetipo siempre grita lo que calla lo que la creencia calla, ¿sí? Tenemos creencias o que no las hemos visto, que no las hemos reconocido o que no nos hemos atrevido a ponerle palabras. Y el arquetipo aparece ahí para gritarlo, ¿sí? Y el patrón mantiene viva esa lealtad, ¿sí? Con una creencia que aparece que está sosteniendo todo. Entonces, un poco, esos personajes siempre llevémonos como ese mensaje. Esos personajes aparecen para cuidarnos, para que podamos sobrevivir, pero también ahora podemos identificar dónde nos hemos parado, si en el más o en el menos, en la luz o en la sombra, en lo que funciona o en lo que no funciona. Y si lo logramos ver ese personaje, identificar de dónde estamos, pues vamos a poder identificar hacia dónde podemos transitar. Los arquetipos, estos personajes, lo que les dije, hay unos que están instaurados por lo que pasó, por lo que vivimos, por lo que creemos, pero hay otros que no y que yo puedo evocar dependiendo de lo que yo esté necesitando en este momento. Un ejemplo, quiero hacer un emprendimiento, necesito a mi creativo, a mi loco, sí, al aventurero, el que venga, no necesito al analítico, no necesito al controlador, no necesito al que siempre me está midiendo si es suficiente y suficiente porque no me va a funcionar. A ese necesito dejarlo ahí, calladito. Necesito evocar. Entonces también los arquetipos se vuelven como una herramienta que me ayuda a transitar cosas. Se vuelven un aliado estratégico, primero para darme cuenta desde donde yo estoy. Esto que hemos hablado hoy no son nada que elementos de autoconocimiento, ¿sí? Así como lo son las emociones. Me conozco, qué pasa conmigo, dónde estoy parado, ¿sí? Y al poder ver eso, puedo identificar el siguiente paso a dar. Entonces, mírenlo desde ahí, son información y herramientas que me permiten seguirme autoconociendo y desde ahí poder saber qué es lo que requiero, el siguiente paso que yo requiero para dar. Ahorita la idea es siguiente, Juli, porfa. Siguiente, los ejemplos ya los vimos. Dale. Listo. Entonces,
comprendiendo como este mapa por la búsqueda y la comprensión de eso que sucede y cómo nos relacionamos, hay algo que es súper importante y por eso este encuentro se llama Sanando al niño para liberar al adulto. Y es la distinción del niño adulto no significa que el niño significa a el niño chiquito, sino a conductas que como adultos estamos teniendo de niños. Entonces ahí es cuando yo a veces cuando les doy entrenamientos de niño interior les digo, bueno, hiciste pataleta y automáticamente nos vamos a que pataletas, botarse al piso, patalear y zapatear, que es como vemos cómo los niños hacen pataletas, ¿cierto? Ahora quiero preguntarte cómo a veces hacemos esas pataletas de adulto. Mm, Hasta la ley del hielo que dice, pues, o por ejemplo, voy a poner este ejemplo, como por ejemplo cuando nos ponemos bravos y alguien nos dice, ¿qué tienes? Nada, nada. Revisen ahí por ahí a quién le ha pasado, quién lo ha hecho y quién ha presenciado. O por ejemplo, que te enojas y dices, no, pues es que como aquí no se puede hacer nada. Esas son conductas del niño y conductas de la niña. Pero como en ese momento lo vemos como lo estoy haciendo adulto y esto no es una pataleta, solo estoy manifestando mi sentir, ¿cierto? Ahí es donde aparece la conducta del niño. ¿Y cuándo aparece la conducta del niño? Cuando esa creencia, esa lealtad, ese patrón e incluso ese arquetipo está en queja. ¿Por qué? Porque cuando aparece la queja es cuando queremos que algo se solucione de afuera hacia adentro. Y ojo, por ejemplo, ahorita con el ejemplo que pudimos tener del abuso, fuiste víctima de un abuso. Ahora no es que vayamos a decir, no, pues entonces no puedo estar en queja por el abuso. Claro que sí, porque fuiste víctima de un abuso. Lo que hay que revisar es todo, como tú lo decías, ya no confiaba, ya no creía, ya no autorizaba, no me relacionaba. ¿Cuáles eran las quejas que habían alrededor de eso? Y cómo eso nutría el dolor. Ay, apareció una historia levantando la mano. Entonces, cuando aparece la queja, lo que está realmente mostrando, evidenciando, son esas emociones que no han sido resueltas. Y aquí es donde decimos que ir a sanar al niño no significa exclusivamente a que el niño se sienta liviano, por ende el adulto liviano, mm, sino que ir por el niño a permitirle a ese niño y a esa niña que lloren lo que tengan que llorar. Y está comprobado, y esto siempre lo digo en los entrenamientos, está comprobado que el llanto que gestiona la emoción de la tristeza o el miedo o las emociones básicas no es un llanto que dura mucho tiempo. De hecho, no se necesita más de 8 segundos para que el llanto genuino, el llanto que uno dice, que hace así como de, sea el que libere la emoción. Ya cuando nos quedamos rumiando en esa queja, pero es que me hizo, pero es que me dijo, pero es que yo le prometí, pero es que eso es la queja, no es como tal la emoción. Ese es el resultado de la emoción no resuelta. Y ahí es cuando entramos en esa conducta de niño. Cuando no identificamos cuál es la creencia, cuál es esa lealtad, cuál es ese patrón, es cuando aparece esa queja. Cuando la identificamos es porque estamos en ese adulto y en esa presencia y ese es el ejemplo que nos compartían ahorita. Lo que ella requirió y miren cómo el cuerpo la llevó a través de un cáncer de seno a estar presente, mm, a escucharse, a esos momentos de quietud, porque es el proceso de la quimioterapia, el proceso de sanación implica mucho momento de silencio. Médicamente implica mucho momento de silencio. Y ese momento de silencio, ¿qué es lo que hace? Que empieces a escuchar cuáles son tus pensamientos, que empieces a escuchar cuáles son tus decisiones. Y eso hace que te conozcas. Entonces, sanar al niño interior no tiene que ver con que al niño le deje de doler. mm, Tiene que ver con que voy, veo qué es lo que le dolió a ese niño y conozco en mí que ese tipo de conductas hacen que se despierte esa emoción. Entonces, dado que reconozco que aparece esa emoción, ¿cómo yo como adulto lo voy a gestionar? El cerebro
no logra diferenciar que un evento de los 16 y un evento de los 30, si son similares, no logra diferenciar que no es el mismo momento. Para él es el mismo momento y por ende la emoción vuelve y surge. Porque lo que pasa es que las emociones están ahí como un estado de alerta, están ahí como una forma de mostrar algo no está bien o algo está bien. Y el no conocer cómo las experimentamos es lo que hace que o las evitemos o que las experimentemos de más. Porque la alegría, por ejemplo, la felicidad, por ejemplo, también se pueden experimentar de más. Es cuando estamos súper exaltados y felices y, y no podemos parar. Cuando, por ejemplo, salimos de compras y entonces estamos felices porque, wow, entonces me estoy comprando y me siento poderoso y me siento valioso. Pero si no estás en esa conciencia y en ese conocimiento y en esa presencia, lo único que vas a hacer es nutrir la sensación, más no escuchar tu necesidad. Y eso es estar en presencia. Dos preguntas que yo hago súper importantes con la presencia es, ¿qué siento y qué necesito? ¿Qué siento y qué necesito? Si aparece un evento hoy de adultos que vuelve y detona esas sensaciones, ¿qué siento? Ah, siento miedo. ¿Qué necesito en este momento? Un momento de silencio, un momento de escucharme, un abrazo, un reconocimiento, alguien con quien hablar. ¿Qué necesito? Y ahí me puedo hacer cargo. Versus si hay un miedo que no represente que estés en peligro. Por ejemplo, si por ejemplo estás en la carretera y viene un carro desbocado, pues es un miedo genuino y lo que vas a hacer es moverte para que el carro no pase por ti. Pero si es, por ejemplo, tienes que pasar a hacer una presentación frente a un público de 500 personas, pero resulta que tienes una creencia de no soy suficiente y permites que entre el niño de no soy capaz, no soy suficiente, la voy a embarrar. Y empieza todo este mecanismo y es cuando empezamos a tener esos momentos de broncoaspirar, perdón, de hiperventilar, aparecen esos episodios de ansiedad, y es como, y llega alguien y te hace. Ahí es cuando tú te detienes y dices, ok, ¿qué siento? Miedo. ¿Por qué siento miedo? Porque aparece mi creencia de que no soy suficiente. Ok, ¿cómo me puedo mostrar que puedo ser suficiente? En este momento necesito que alguien que me diga por la espaldita, tú puedes, yo creo en ti, yo confío en ti. Listo, voy, busco a esa persona y le digo, tengo miedo, necesito a alguien que me empodere. Listo. Y sales con todo y miedo. ¿La emoción dejó de estar? No. ¿Cómo la afrontaste? ¿Desde conocerte o desde desconocerte o desde no tener esa emoción resuelta? Esa es la diferencia de comportarnos desde el niño o desde el adulto. Si lo ponemos en las relaciones de pareja, cuando queremos hacer un pedido y no nos sentamos a tener la conversación y tenemos establecido qué es lo que queremos y no nos responden lo que queremos, aparece el niño y empieza a responder. Alguien ahorita compartía que respondía de la misma forma que su mamá, justamente porque ahí se está repitiendo ese patrón, esa lealtad, y reacciono desde esa emoción no resuelta, porque me veo reflejada en una situación, porque me hizo sentir de una forma parecida y no tomo la responsabilidad de lo que me corresponde a mí, porque a veces creemos que decir, bueno, me lo generé y lo acepto tal cual es, y la persona aquí gritándome, maltratándome, claro, me lo generé, entonces lo acepto tal cual es, cuando realmente también el ser adulto es ponerle límite, porque tampoco es irnos hacia el otro lado. Porque alguien también compartió, me callo y me alejo. Y está bien callar y alejarse, pero ¿cómo el adulto se puede hacer cargo de eso que sentiste? Después de alejarte, callar, dejar que baje la emoción, ir a tener la conversación desde ese sentir. ¿Por qué es importante esta conversación? Esta distinción niño-adulto. Porque si no somos conscientes que estamos reaccionando desde el niño, el adulto está siendo preso y está construyendo patrones desde dolor, desde carga.
Y ahí es donde nos contenemos, nos enojamos, cerramos relaciones desde un lugar no parejo, no funcional. Y empezamos a creer que es que estamos mal. Y empezamos a recoger evidencia de que estamos mal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con esta distinción? Creo que la expliqué lo más granadita, pero si alguien tiene alguna pregunta, para que podamos pasar al ejercicio. Sí. Julia, a mí me llega con lo que tú comentas, es como cuando arrancábamos decíamos, fue pucha, el niño lo cargamos con todo, ¿no? Es el responsable de lo bueno y de lo malo. Y con lo que tú dices es como ratificar que el niño no vino a hacerse cargo de nada, no le corresponde. Ujú, Corresponde al adulto, al niño le corresponde sentir, ¿sí? ujú, Y lo que sienta es legítimo, ¿sí? Es legítimo. Pero nosotros como adultos, con algunas herramientas, con algunos trabajos, ya podemos ir a acompañarlo y sostenerlo desde ahí. Porque no es que no lo viva y no lo sienta como tú lo dices, es legítimo que lo haya visto y lo haya sentido. Pero soy yo como adulto el que aparezco allá y no yo desde adulto trayéndomelo acá para justificar lo que no funciona en mi vida y para también achacarle lo que necesito que pase en mi vida. Entonces ujú. ahí, súper lindo. Yo quería antes de pasar al siguiente retomar los últimos comentarios que pusieron en el chat y que está muy relacionado con lo que ahorita tú decías. Decía Valentina, mi creencia es que me siento rechazada y que no soy suficiente. O sea, ¿cómo va uno en el mundo relacionándose así? O sea, lo que yo haga nunca va a ser suficiente para nada. Y puedo caer, y no sé, Valentina, si sea tu caso, en que me vuelva muy servil, que siempre estoy buscando agradar, complacer, dando de más, porque como lo que no soy suficiente y los demás me rechazan, tengo que ver cómo me acogen, cómo me aceptan, y ahí yo me puedo desbordar y me puedo desmedir con los demás, y finalmente pues eso causa agotamiento, ¿no? Finalmente eso agota a cualquiera. Alguien decía, Sara, y decía, mi arquetipo, mi caparazón es que siempre estoy a la defensiva y a las personas que me rodean piensan que son muy bravas sin conocerme. Entonces, claro, ¿qué arquetipo aparece acá? La guerrera. No sé si tú te muevas o no desde la sombra de la guerrera, que siempre está a la defensiva, que siempre está atacando, que siempre se está defendiendo, y por eso me ven así. Pero también la guerrera, desde su luz, aparece a poner límites, a poner distancias cuando se necesita, a negociar, a defender las causas justas. Entonces es un arquetipo muy lindo que al saberlo nivelar, efectivamente aparece ahí con ese regalo. Decía Susana, guardar silencio para evitar conflictos. Esto es algo que también vemos mucho en nuestros procesos de acompañamiento y ahí aparece un arquetipo que yo amo y que suele salir mucho, que es el arquetipo de la reina. La reina es ese arquetipo que cuando está en su centro, en su luz, es una mujer. Hay arquetipos femeninos y masculinos, en este caso es desde la energía femenina, y es ese arquetipo que es, o sea, lo siguen. Desde quien ella es, la reina es, no necesita convencer a nada de nadie. Es inspiración, es liderazgo. Estoy ahí y con mi sola presencia los demás. Pero cuando yo me voy a algún extremo, que puede ser lo que le pasa a Susana, cuando guardo silencio, me vuelvo servil. Me callo, me vendo, como solemos decir, sí, pero llega un momento que acumulo, acumulo, acumulo y cuando ya no puedo más ahí, porque ese no es mi estado normal, ahí no estoy para estar ahí, me salto al otro lado del arquetipo y me vuelvo tirana. Digo lo que no tenía que haber dicho de la forma que no tenía que haber dicho, ¿sí? Y voy cortando como cabezas como la reina de corazones, ¿sí? Entonces se tiende cuando este arquetipo que es muy bello y muy poderoso pierde su centro y su luz, se puede ir moviéndose entre esos dos extremos, entre la luz, entre la sombra y me puedo ir entre ser servir y ser tirano. Sí, no hay que Susana nos cuente por el chat si le ha pasado. La creencia de soportar cualquier cosa, sí, también va muy ligado al que estamos hablando. Desquitarte, mira, efectivamente, Susana. Utilizar la ironía como arma para desquitarme de las personas, la tirana, ¿no? La reina de que está descentrada, entonces se va a la tiranía. Súper. Así es, sí, mucho, súper. Listo, siguiente, Juli. Ahora, con este ejercicio que hemos venido creando desde el primer ejercicio que hizo Juli, la idea es que le pongamos palabras, que podamos poner ahí cuál es esa creencia que desde el ejercicio o inclusive desde antes, porque muchos de ustedes vienen en
procesos de crecimiento y de acompañamiento y vienen trabajando y vienen transitando. Puede ser que ya lo hayas identificado y lo vengas, o que hoy dijiste, hijo de pucha, no me he dado cuenta y hoy me detuve y me di cuenta que hay una creencia, hay una lealtad, hay un patrón y hay un arquetipo. En lo posible que esté relacionado. ¿Cuál fue esa creencia? Así como hicimos el ejemplo con Claudia. ¿Sí? ¿Cuál es esa creencia con la que yo, no soy suficiente? Soy mala. Soy mala y por eso merezco que me pasen cosas malas. ¿A quién le estoy siendo leal? ¿Estoy siendo leal a alguien, a mi familia? Puede que haya una lealtad, puede que no, no necesariamente. ¿Cuál es ese patrón que empieza a repetirse dada la creencia en la que yo identifiqué? ¿Cuál es ese patrón que empieza a repetirse en mis finanzas, en mi salud, en mis relaciones? ¿En cómo me voy por la vida? Y ese arquetipo que yo creo que en algún momento por supervivencia yo creé para que me ayudara a sobrevivir. ¿Sí? Ese personaje. Y ponle el nombre que quieras, no, no importa, no tiene que ser literal como los que hemos visto. Entonces, unos 5 minutos para que eso siéntanlo. Si en lo que hemos hablado y en el ejercicio que hicimos no llegó, ahorita no lo pases por la mente, déjalo que salga. Escribir es de las cosas más sanadoras que hay. Y cuando nos damos ese permiso, empiezan a salir cosas y regalos maravillosos. Entonces, permita que les llegue lo que les llegue. No importa si finalmente no están relacionados, no importa, no importa. ¿Qué me llega? ¿Cuál es esa creencia que hoy estoy identificando? ¿Cuál es esa creencia que vengo trabajando? ¿Es una lealtad a mi familia? ¿Cuál patrón de mi comportamiento sigo repitiendo? ¿Y cuál es ese personaje que yo creé para sobrevivir? Que en algunas veces he estado desde su luz y hay veces desde su sombra, que me ha traído regalos, pero también me ha llevado a pagar precios. Entonces, dale, pueden escribirlo. Otros minuticos. Y ahí haciendo este ejercicio, yo creo que podemos evocar todos el arquetipo del héroe o de la heroína, ¿no? Porque se requiere incomodidad, hay veces ir allá, ¿no? Y se requiere de valentía, como, no es fácil. No es fácil verlo, no es fácil ponerle palabras, pero cuando empieza a aparecer, aparece pues la tarea de cómo nos vamos a hacer cargo, ¿no? Entonces hay veces cuando lo dejamos por allá escondido es mucho más fácil porque pues aquí nadie tiene que hacerse cargo. Entonces evoquemos en este ejercicio al héroe, a la heroína que aparece con la valentía, que está dispuesto a asumir esos retos desde la integridad, desde la pasión. Entonces que aparezca ese héroe, esa heroína escribiendo esto, ¿sí? Es eso que podría ser ese regalo lindo que podría hacer la diferencia. Y no para que quede hoy resuelto completamente, pero que hoy sea un primer paso, pues sí, hoy me estoy dando cuenta hoy veo una oportunidad hoy aparece esto como un regalo para mí. Ingrid, ¿a dónde se puede indagar sobre los arquetipos? ¿Cómo se llaman? Sí. Ingrid, a través de Lady, que tiene el contacto de todos, podemos compartirle unas lecturas sencillitas que tenemos. Y hay dos grandes autores que trabajan los arquetipos. Hay algunos tipos de textos pues, que los desarrollan uno a uno. Hay tablas de arquetipos. Hay una cantidad de información súper bonito. De hecho, hay certificaciones específicas para personas que quieren certificarse en arquetipos, porque es una de las tantas técnicas que hay de acompañamiento en trabajo individual. Un poco, tanto los arquetipos como todas las distinciones que hemos visto es parte de la mentoría que también como escuela desarrollamos. Entonces, digamos que efectivamente las personas que algunos de los que nos acompañan hoy nos van a acompañar en la mentoría, pues esto lo vamos a ver con mucho más especificidad y no solo desde lo conceptual, sino también llevándolo
al tema de la terapia profunda. Un minutico para finalizar. Si haciendo el ejercicio no te llegó, no pasa nada. Algunos como yo que somos analíticos, hay veces intentamos procesarlo y llega cuando tiene que llegar. Entonces lo importante es que estén ahí súper conectados y que cuando aparezca, que suele llegar así como, uf, escríbanlo, que ahí empieza a tener información de mucho valor. Listo. Entonces, ahora vamos a invitarlos a ver quién nos quiere compartir, pero para compartir les vamos a mostrar el siguiente ejemplo, que es como queremos que haya ese relacionamiento entre creencia, lealtad, patrón y arquetipo. Puede ser que en lo que ustedes identificaron, uno de ellos no haya estado presente, ¿sí? Puede ser porque o no lo viste o consideras que no, ¿sí? Entonces, efectivamente no pasa nada. En la medida posible, igual vamos a dejar la diapositiva, la siguiente, Juli, la vamos a dejar ahí abierta para que con lo que tú identificaste nos puedas hacer esa narración y nos puedas compartir. Entonces, el ejemplo es, a raíz de, o sea, ¿qué fue eso que pasó? ¿Qué fue eso que yo escuché, que vi, que experimenté, que me dijeron? ¿Sí? He creído que, o sea, ¿cuál fue esa creencia que se instauró? ¿Sí? Dado eso que pasó en algún momento de mi vida, ¿cuál fue esa creencia que yo instauré? ¿Sí? Y ahí, si pude identificar que hay una lealtad, entonces dice, siendo leal, ¿sí? Y mantengo esa herida a través de un patrón. Si identificaste la lealtad, lo dices, si no, pues omites que sea una lealtad. Y mantienes esa herida a través del patrón. ¿Qué patrón? ¿Cuáles son esos comportamientos que identificas a través de eso que pasó, a esa creencia que se instauró? ¿Sí? ¿Cuál es ese patrón que se repite y se repite y se repite? Y dices, y la forma que lo expreso al mundo se manifiesta en qué arquetipo, qué personaje, qué formas de ser que tú dices, pues pucha. Y eso, esa forma con la que yo la expreso en el mundo, la he venido expresando en el mundo es a través de mi rebeldía, mi tiranía, mi perfeccionismo, mi inseguridad, mi insuficiencia, como te haya llegado, ¿sí? Porque es una forma de protegerme del mundo. Y si nos quieres compartir de qué te estás protegiendo, ponerle esos nombres y esos apellidos es muy bonito porque ese es justamente el regalo que queremos que hoy te lleves, ¿sí? ¿De qué te proteges? Porque finalmente esto no es en vano, todo esto que estamos viendo, de algo me estoy protegiendo, algo estoy cuidando. Somos muy estratégicos, siempre estamos buscando la supervivencia, ¿sí? Y ahí, desde ahí nos paramos. ¿Alguien que nos quiera compartir su ejemplo? No importa si esto te vamos a acompañar para seguirlo o no. No tiene que ser perfecto. Estamos ahí hoy contra los perfeccionistas. Entonces, súper bienvenido. ¿Alguna manito? ¿Algún héroe o heroína que evoquen la valentía para compartirnos su ejemplo? Mientras alguien se anima, no sé, Juli, si tú nos quieres compartir lo que habíamos estado revisando, porque claro, esto no lo pusimos antes de venir acá, no, nos pusimos el ejercicio. Dale, Ingrid, ya te doy la palabra, pero pues aprovechemos que Juli, Listo. Déjame, ya se los leo. Y fue muy bonito porque a medida que hacía el ejercicio, quiero compartir como esta anécdota que fue muy revelador, porque como que yo no había encontrado si había una lealtad de un patrón. Y este ejercicio se lo compartí a mi hermana, como mira lo que estamos trabajando y mira lo que encontré. Y le leí la frase y mi frase dice así porque mi creencia es no soy lo suficientemente valiosa. Mi lealtad va hacia mi padre, pero les voy a leer cómo queda la frase. Dice, entonces, a raíz de que para mi papá lo que hacía no era suficiente, he creído que no soy lo suficientemente inteligente, siendo leal a demostrar mi éxito por medio de títulos profesionales, y mantengo esta herida a través del patrón de no tomar riesgo cuando la gente cree en mí porque siento que no tengo todo el conocimiento. La forma en que lo expreso al mundo se manifiesta con mi perfeccionista y como una manera de protegerme del miedo de no equivocarme. wow,
Cuando yo hice esa frase y se la compartí a mi hermana, me dijo, así me siento, tal cual. Y ahí las dos dijimos, esto es un patrón porque tuvimos un papá que era sobreexigente. Y ahí fue cuando volteé a ver a mi niña y dije, claro, es en esos momentos cuando aparece la conversación de no soy valiosa, de como adulta, decirle, está bien que no te sientas valiosa, yo me voy a acercar y No, tomo el riesgo. qué lindo. Y mira, Juli, lo poderoso, porque lo que decíamos al inicio, tú has hecho un trabajo de niño interior, no solo para ti, sino para otros, y esto Ujú. nunca termina, ¿no? Esto no es ya, hoy me sané, hoy terminé. Siempre que seguimos profundizando y revisando, y miran un ejercicio que hoy mirábamos los dos y lo que empieza a aparecer. La pregunta es, ¿te abre posibilidades dado que ahora te das cuenta que no solo es mío, que parece ser que es un patrón o una lealtad, abre posibilidades para que tú como adulto te puedas hacer cargo? Totalmente, totalmente porque lo veo en dos sentidos, ¿no? Como en la parte profesional, por ejemplo, este momento para mí es una evidencia de ese riesgo, porque para mí el pararme enfrente de una pantalla y crear y construir de la nada, para mí es más fácil decir, hagámoslo de tal forma como lo hizo Pepito Pérez y repliquemos. Este ejercicio de sentarnos a construirlo, porque fue una construcción de los dos, fue como, y yo te lo compartí en unos momentos, como de no, por poco, y digo, no, no puedo, y la luna me picó el ojo y no lo voy a hacer. Y en ese momento fue como de, no, este es mi momento de capitalizar esa mujer que ha crecido y que le dice a la niña, no te preocupes, yo me hago cargo. Y por el otro lado, me he dado cuenta que justo esa es la niña que acompaña a todas las personas en un proceso de sanación en una completa empatía porque comprendo por lo que están sintiendo. Y a Mm. veces, muchas veces lo que pide el niño es que alguien entienda cómo se están sintiendo sin que aparezca el juicio. Ay, no, usted ya está muy grande para eso. Mirando para el frente y siguiendo adelante. Y así es como esas dos formas ha llegado justo después de este ejercicio. Súper lindo. Ujú. Sí, y antes de darle la palabra a Ingrid, yo pues también quiero compartir el mío, ¿no? Gracias. Que ha sido, y digamos que esto ha sido algo que se ha venido trabajando desde muchos, yo creo que hace más de 15 años empezó este proceso y siempre siguen apareciendo regalos bonitos. Sí. Creo que el evento, en mi caso, fue pues un niño expuesto a mucho tipo de situaciones, ¿sí? Pues, por las cuales un niño no debe estar sometido. Ujú. Pero a raíz de ese evento, el niño que dice, oye, no, me tengo que hacer cargo. Aquí los que tenían que cuidarme no me cuidaron, porque no Ujú. tenían las herramientas, porque no se dieron cuenta, por la razón que haya sido. Pero yo, inmediatamente, primero la creencia fue, esto es responsabilidad mía. Lo que me pasa a mí es por mi culpa, ¿sí? Yo lo Ujú. generé, yo me lo merezco, ¿sí? Pero, y ahí no, yo voy revisándolo, creo que sí hay lealtades, porque creo que han sido patrones de muchos tipos de violencia en la familia, ¿sí? Y que empiezan a repetirse de una u otra manera. Y ahí el tema era al tener esta creencia, pues aparece el arquetipo del juez, que el juez que dice que es bueno, que es malo, que se puede, que no se puede, ¿sí? Pero Ujú. aparece este juez implacable conmigo, ¿sí? Porque como yo creo que yo me lo merezco, que me tengo que hacer cargo de todo, pues el juez aparece ahí a recordármelo, ¿sí? A recordármelo. Tampoco es suficiente, es perfeccionista, a cuidarme en exceso. Ujú. Como me tengo que hacer cargo, entonces yo me cuido en exceso. Entonces pongo barreras, mi tema de relacionamiento, en temas de con otros pongo siempre sí, o sea, me estoy cuidando en exceso. Cuidarme está bien, pero cuando lo hago en exceso, también pago precios y me estoy perdiendo de cosas, ¿sí? ¿Y de qué me Ujú. protejo? Pues de que me hagan daño. Finalmente lo que el niño está evitando es que una vez más lo vuelvan a lastimar. Pero en ese cuidado excesivo, pues se va al otro extremo que ni siquiera, por supuesto que no te lastiman porque claramente lo estás haciendo bien, pero también te estás permitiendo la posibilidad de compartir y de relacionarte de manera diferente con otros y otras, ¿sí? Entonces ha sido algo que ha costado, o sea, dejar ese personaje que además te ha funcionado, porque uno también dice, no es que sean funcionó, o sea, si ese arquetipo en mi vida no aparece, no sé qué hubiese más pasado, el arquetipo para Ujú. hacerse cargo y a cuidarme. Que se fue al otro extremo es otra cosa diferente, pero sin duda de muchas cosas me liberó.
Entonces, desde ahí es muy lindo verlo y seguirlo sanando, ¿no? Porque solo el ponerle palabras, no, ya lo encontré, no. Es un camino de transitar, de incorporar otras formas de ser, de cruzar barreras. En este caso mío, de relacionarme, de confiar, de dejar de ese juez que sea tan implacable conmigo y por ende con otros, ¿no? Entonces, súper. Ingrid, si quieres, dale. Bueno, gracias. Pues digamos que mientras ustedes iban hablando con respecto a las descripciones de cada distinción, me faltó pensar en algo y fue en el evento y mientras estaban hablando dije, bueno, ¿y mi evento cuál es? Porque no lo había identificado la creencia, la lealtad, el patrón, el arquetipo, pero no había identificado el evento y tampoco de qué me estaba protegiendo y eso tiene que ver precisamente con lo que identifiqué. Entonces un poco voy a tratar como de unir lo que escribí con la frase que aparece ahí, entonces dice algo así como a raíz del evento de tal vez siento yo de estar mucho tiempo sola siendo niña, pues como que no habían personas adultas alrededor. Sí habían, pero no pendientes de mí del todo. Entonces siento yo que a partir de ese evento he creído que es mejor hacer todo sola, siendo leal a tener el poder, el mando frente a todas las situaciones y mantengo esta herida a través del control. La forma en que lo expreso al mundo se manifiesta a través de una mujer fuerte, dura, selectiva, hermética, y pues como una manera de protegerme a eso, a volver a estar sola, a que me hagan daño, como a sentir que dependo de alguien o de algo. Sería Súper. como lo que... Ingrid, qué lindo. ¿Te llegan algunas emociones que te han acompañado en este transitar? Que tú digas, wow, las emociones más presentes han sido. Uf, muchas, muchas. Pues digamos que también estaba en ese ejercicio un poco de aprender a identificar y claramente cuando hablo de esto, pues me lleno de un montón de cosas, de mucha sensibilidad sobre todo, de mucha nostalgia. Oh, qué lindo. Y Sí, cuando pensamos en la nostalgia es porque evocamos algo que había y que ya no está. ¿Te llega algo que esa nostalgia que te evoca? Mm, Yo creo que es una nostalgia de una expectativa de al contrario de algo que no hubo, Ok, pero siempre esperando que hubiera. esa compañía. Ujú, exacto. ¿sientes que todavía está esa nostalgia de Sí, ese deseo? total, todo el tiempo. Y si, por ejemplo, tuvieras a esa niña que estaba rodeada de mucha gente, pero que no estaba siendo vista, ¿qué crees que, digamos que tú eres la adulta que la va a ver? ¿Qué crees que es lo que te diría esa niña a ti? Creo que vuelve y aparece la misma frase, entonces yo puedo con todo. O sea, como no necesito a nadie. Eso es lo que vuelve y aparece. Y tú como adulta, ya sabiendo esto, ¿qué le puedes decir a esa niña? No sé, no lo he logrado identificar. O sea, tal vez eso, que no es tan cierto que sí necesito de otras personas, pero sí me resisto a tener que pensar que requiero de otras personas. ¿Y cómo sería si le dijeras, está bien, puedes sola, si me necesitas, aquí estoy? Sí, claro, puede ser, digamos, es decir, es lo que yo, parte de lo que me digo es, sí, o sea, efectivamente sí puedo sola, pero claro, eso hace que el peso que me echo encima me pese, o sea, me cargue, ¿sí? Sabiendo que pudiera delegar un montón de cosas, que pudiera, pues, no hacerme cargo de todo. Ujú, ujú. Y te lo pregunto porque lo importante es hacerla a esa sensación, validarla. Y te Mm. pregunto si en este proceso que has ido explorando, la búsqueda ha sido más hacia quitar esa sensación de no ser vista o a la búsqueda de validar que ella no se sintió vista y hubo gente que no la vio y decirle, sí, no te sentiste vista y valido eso que sentiste. No, creo que eso es lo que me falta en ese proceso, la validación de esa sensación, o sea, como que
el seguir reiterando que sí efectivamente puedo sola. Sí, creo que me hace falta reconocer eso, o sea, que no es que todo lo pueda sola. Ok. Entonces, ¿cómo sería desde la adulta que hoy eres que ya tienes esta comprensión, validarle eso a la niña para que ella pueda recibir el registro de alguien grande y que también pueda sentirse escuchada y vista? No, no sé cómo lo haría. ¿Cómo te gustaría empezar a hacerlo? Porque ahí es donde se rompe el patrón. Porque a veces pareciera que tenemos que llegar a la respuesta y esto es como prueba y error. Así, todas las creencias también suceden como, de hecho, se mantienen porque tenemos evidencias. Si no tenemos evidencias, simplemente se modifica. ¿Cómo podrías empezar a construir esa evidencia para quitarle ese peso y decirle, no solo a la niña, sino también a la adulta, porque como sea la adulta también ha recibido esa información de varias formas de, si no me hago cargo, todo se va a caer, entonces no, yo puedo sola, yo lo resuelvo. ¿Cuál es ese primer paso? No, no logro identificarlo. Ayúdame con Un- ejemplos, por favor. un- No, una- no logro algo, identificar qué necesitaría. algo que me funcionó a mí, puede que te funcione o no, está bien. Pero también es un poco entender cuáles fueron esas interpretaciones, Ingrid, que hiciste en ese momento, que la niña hizo. Porque el hecho como tal era que estaba sola. Ese es un hecho, sí, estaba sola. Ahora es qué interpretaciones hiciste tú con esa situación. Ah, no soy importante. Ah, me merezco estar sola. Ah, tengo que hacerme cargo de. Ah, una cantidad de interpretaciones que se convirtieron en creencias que hoy has sostenido, por eso tú dices me hago cargo de todo, por eso soy sola, etcétera, etcétera. Entonces puede ser que este trabajo interior es ver cuál fue esas interpretaciones que yo hice que hacen que me haya movido en el mundo desde ahí y poder acompañar, obviamente con compañía, pues lo que siempre recomendamos, ¿sí? Con tu psicólogo, tu terapeuta, con quien tú sientas, empezar a hacer ese ejercicio de ir allá a identificar qué pasó ahí, ¿sí? ¿Cuál fue esa interpretación que yo hice? De esa interpretación, cómo me vine relacionando, para que ahí sí te puedes hacer cargo, porque todavía están muy arraigadas ahí el tema de las interpretaciones. Y por eso, y puede pasar lo que tú dices, no lo veo y es súper legítimo, ¿sí? Porque lo que les decíamos al inicio, esto es una charlita que estamos aquí, un diálogo, que era una charla, un diálogo que estamos teniendo, pero por supuesto que todo esto requiere unos procesos de acompañamiento mucho más profundo y sostenido para que efectivamente llegues a donde quieres llegar, ¿sí? Pero solo con que ya hoy te estés dando cuenta de eso, que se te abra una puerta y una posibilidad, creo que efectivamente ya puedes tú poder hacerte cargo de eso posteriormente si así lo eliges. ¿Sí? ¿Está bien para ti, Ingrid? Sí, está bien, gracias. Y me lo voy a tratar de responder porque no he logrado identificar qué interpretación le da, porque, digamos, yo digo, sí, estuve sola, pero no porque no crea que sea suficiente, sino tal vez porque, tal vez puede ser por eso, tal vez no era importante para el resto. Puede Mm. ser esa la interpretación que le di. Y lindo con esa pregunta, que él no la responda a la adulta, que la responda a la niña, que era lo que Juli nos decía. Valida lo que ella sintió porque es legítimo. La idea no es convencer a la niña, no, eso no era. No, eso fue lo que sintió, por la razón que haya sido. Entonces vamos a acompañarla que ella, desde ahí es legítimo lo que sintió, pero tú como adulta sí te vas a poder dar cuenta de cómo te puedes hacer cargo de eso. ¿Sí? ¿Está bien para ti? Yo quería decir algo y es que apoyándolo un poquito aquí en lo que está de pronto confusa, yo me pararía, digamos, desde mi rol de niño, ver que a pesar de que pues estuvo sola o estuve solo o lo que haya sido, a pesar de todas esas limitantes que se presentaron, ya sean reales o sean creencias, se han logrado muchas cosas importantes y he logrado como persona, dentro de todo ese trasegar, pararme desde allá. A pesar de todo eso, el camino ha sido pedregoso, ha sido tenaz, ha sido duro, pero igual he logrado muchas cosas bonitas e importantes que me hacen también de alguna manera reconocer que sí pude sola, en este caso, pero, pero que igual como que llegar a ese objetivo, sea pequeño, sea grande, pues fue valioso.
Claro, claro. Y tiene mucho valor y hablábamos justamente, hablemos del personaje del arquetipo. Recuerden que tiene sus luces y sus sombras. Y efectivamente muchas cosas que por sobrevivir Ingrid hizo le funcionaron. Y por eso la sigue repitiendo, ¿sí? Efectivamente tiene resultados, es una mujer exitosa, debe tener reconocimiento, es una mujer que trabaja por resultados, etcétera, etcétera. Entonces le funciona y hay veces ahí es donde debemos tener cuidado porque si lo interpretamos así, seguimos alimentando a este personaje que si bien me funciona para algunas cosas y tiene resultados, también me trae unos precios. La Mm. sobrecarga, Ingrid nos decía, me sobrecargo, me responsabilizo con todo, no me reconozco, la misma soledad, porque cómo se siente y cómo está una persona que está pendiente y está haciendo de todo, pues sola, Ujú. porque ni siquiera tiene el espacio para relacionarse con otros, ¿sí? Haciéndose cargo de todo. Entonces también es una carga para ella. Entonces también, que por supuesto le trae beneficios, porque si no, no lo repetiría, pero efectivamente también hay unos precios. Entonces es como yo lo pongo en la balanza, ¿no? Cómo lo trabajo y cómo eso que es un regalo para mí, me quedo con eso, pero también me hago cargo de lo que no me puede estar funcionando, porque ese personaje vino para acompañarme, ayudarme a sobrevivir, súper bienvenido. Ahora tengo una conversación con ese personaje para que nos ubiquemos desde la luz, desde lo que nos suma, desde lo que nos apoya. Y desde ahí, pues si así has tenido resultados, imagínate parándote con ese personaje desde ahí, pues vas a tener más resultados y desde un lugar más liviano para ti. ¿Sí? ¿Les hace sentido? Sí. Yo quiero agregar algo y no sé si también les haga sentido y es lo que ahorita dijiste de no, no importa. Y como muchas veces en esa sobreexigencia, en ese resolver, en esos resultados, como que quieres parar y dices, no, 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 eso ahorita no importa porque el resultado, porque tal cosa, porque hay que poner. Y eso es lo que hace que no pueda estar en balance. Porque decía Gus y quien te acompaña es verlo desde la luz, pero si no le das el momento de ver cómo ese no importa está cogiendo peso, empieza a ser más pesado, más pesado, más pesado, porque no importa y lo empiezas a poner como no prioridad. Y ahí en esa no prioridad es donde dices, no, sigo resultados, 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 y ahí entra como ese automático de no, pero como estoy recibiendo la evidencia, vuelves y entonces te acuestas, te levantas, funcionas, tiririririri, pero como sea, estás agotada. Porque es que ahorita no importa porque necesito resolver esto. Entonces no sé si esa conversación del no importa, ponle un poquito más de cariño y de atención a ese no importa, porque quizás ahí también va a aparecer mucho de lo que la niña postergó porque no era importante de resolver. Ok. Súper. Juli, hay dos comentarios, preguntas en el chat para ya irnos a la siguiente y empezar a cerrar el espacio. Entonces dice María Paula Salcedo, mi arquetipo es como el de la Mujer Maravilla, que tiene poderes y me doy cuenta que soy un ser humano, que los seres con superpoderes como en las películas no existen. Eso me di cuenta al perder a mi esposo. Ahí en este caso particular, claro, cuando estamos jugando al superhéroe, muchas veces invalidamos al otro, ¿no? Creo que soy yo el que me pongo la capita y me tengo que hacer cargo de todo. Y ahí, cuando estoy desde la sombra, invalido al otro. Creo que el otro no es capaz, entonces me puedo estar haciendo cargo y ahí empieza a desaparecer. Y más en una relación de pareja empieza a generar un desequilibrio donde como pareja empieza a desaparecer y empiezan a pasar cosas. Puede que sea tu caso o no, pero digamos que me llega a leer. Y Juli, que nos dice alguien que está por una dice, ¿cómo se sana? O sea, todo esto que hemos hablado, ¿cómo se sana? Yo he intentado sanar el tema de mi rechazo por temas de trabajo, ¿qué? Yo he intentado sanar el tema del rechazo y por más que trabajo en él, no lo encuentro. Siempre consigo parejas que no me dan mi lugar. O sea, el Mm. patrón sigue repitiéndose, ¿sí? Entonces, ahí, pues bueno, no, dale, Juli, tú. Y No, yo, ahí lo primero es el cómo se sana. A veces el cómo se sana aparece, no, puede que no sea tu caso, pero puede ser que sea el caso de otra persona, es esa necesidad de sentir que ese dolor ya no esté, como ese afán de que ya no duela. Y para comprender que el sanar eh, está ahí no para que deje de doler, sino para que tú lo puedas ver desde un lugar distinto y la emoción se pueda modificar. Puede que no sea tu caso. Entonces, si tú me preguntas cómo se sana,
Mi invitación es a que empieces a mirar todas las cosas que has venido haciendo para sanar ese rechazo y vas a empezar a ver que hay cosas que sí has ido avanzando. Porque a veces, dado que hay algo que se repite, se repite, se repite, perdemos de vista muchas cosas que sí hemos trabajado y dejamos de honrar el camino recorrido. Y para sanar es primordial honrar el camino recorrido. Empezar a mirar todos los avances, todos esos pequeños pasitos que has ido caminando para decir, wow, en algún momento, en otras situaciones yo manejaba así y en algunas otras lo manejaba de otra forma y ya hoy no me exaspero, por ejemplo. Y en cuanto a repetir, por ejemplo, el tema de las parejas, revisa y pregúntate qué es lo que estás buscando en esas parejas, por qué tu atención está puesta en ese tipo de parejas, cómo te hace sentir el primer contacto con esa pareja, qué memorias y qué recuerdos aparecen. Porque no quiere decir que tú vayas por la vida, yo quiero una persona que no me dé mi lugar, no, sino hacia dónde está tu atención cuando estás en esa búsqueda de parejas o cuando estás en la apertura de las parejas. ¿Cuál es el discurso interno que hay en ti? ¿Cómo te relacionas con lo que va a pasar en pareja? Entonces, si por ejemplo al principio son súper cuidadores, súper protectores, ¿qué emoción está apareciendo ahí que está haciendo, resolviendo al ellos cuidar o proteger? Que ya después no están. O por ejemplo, desde el principio te dicen, no, gánate tu lugar, o yo te trato como igual. ¿Cuáles son las emociones que hacen que te acerques en un primer momento a ellos? ¿Cuáles son esas necesidades que tú requieres resolver que estás poniendo en ellos? Porque normalmente cuando se trata de que no te den tu lugar, tiene que ver que estás poniendo en ellos algo que no estás resolviendo en ti. Juli, y hay una recomendación que también les damos es acompañarte. Total. Cuando nosotros nos quedamos en la conversación o haciendo lo que ya hemos hecho, ¿sí? O inventándonos qué queremos hacer, es muy complejo porque es que yo, con mis gafitas con las que veo el mundo, que ya hablamos de la creencia, entonces veo, entonces hay veces es complejo, puede pasar, personas que tienen mucha capacidad de autoconocimiento y trabajo, pero a otros necesitamos ser acompañados, ¿sí? Ser acompañados con espacios mucho más profundos que te lleven justamente a identificar, en este caso lo que hemos hablado hoy, de dónde viene, qué pasó. De pronto hay algo que en el momento no has podido identificar todavía, pero sí te está cobrando factura, ¿sí? Y Ujú. estás intentando solucionarlo desde un lugar que ni siquiera todavía sabes qué es. O sea, ¿cómo me hago cargo de algo que no me he dado cuenta? Y eso Sí. nos suele pasar mucho y nos estamos en las conversaciones y muchos podcasts y muchos libros, pero una mirada de un otro es súper importante en estos procesos. Pues es importante siempre en lo que tú, en la práctica que tú haces, a tu psicólogo, a tu coach, a los dos, a lo que sientas y a lo que te funcione. Ir a esos Ujú. procesos de trabajar, pero que una mirada externa te acompañe justamente para poderte darte cuenta y desde ahí ver cómo te puedes acercar. Finalmente, el comentario de Susana dice: mi niña siempre fue una líder, llevaba la batuta, conseguía y se sentía poderosa, y en el tema laboral también es así. Sin embargo, en las relaciones de pareja, otras toman las decisiones y guardo silencio. Me cuido y protejo tanto que prefiero estar sola. Claro, porque tu tema no es de liderazgo, tu tema no es de relacionarte con nosotros, tu tema no es laboral, temas con relaciones de pareja. Y ahí sería muy lindo, Susana, poder revisar si hay algo que tú viste cuando eras niña, algo que presenciaste, ¿sí? Frente a cómo se relacionaban otros en pareja, puede ser tu papá, tu mamá u otras experiencias cercanas, que hizo que se instaurara una creencia frente al cómo tengo que comportarme con un otro para que no haya abandono. Podría ser, una herida del abandono puede aparecer ahí y puede ser que lo que esté cuidando, algo estás cuidando, ¿sí? Ujú. Algo cuidas que por eso te cuesta poner tu voz cuando estás en una relación de pareja. En el trabajo no te pasa y en otros espacios no te pasa, pero en pareja sí. Y es porque aquí algo estás cuidando, te estás protegiendo de algo. Probablemente puede ser del abandono, ¿sí? Puede ser del abandono, pero también la misma invitación a revisarlo. Y ahí quiero Listo. agregar algo, Gus, y es Bien. también revisar cuál fue la promesa que hiciste cuando viste ese evento. Apenas lo viste es, por ejemplo, yo no voy a permitir que eso me pase, o yo no voy a hacer así, o yo les voy a mostrar cómo es, y no las hiciste desde la conciencia, sino como ese mecanismo de protección, y desde ahí creaste esa creencia. ¿Cuál fue la promesa que verbalmente o que inconscientemente
logras identificar que, por ejemplo, con los temas de pareja, cuando se ven a papá y a mamá, cuando ven a una mamá que se calla frente a situaciones con su padre, es como de, yo no voy a ser como mi mamá y le voy a mostrar a mi mamá cómo alzar la voz. O por el contrario, vieron que cuando levantaron la mano, fueron calladas o de alguna forma es como de, ah, no, entonces lo mejor es que yo voy a resolver aquí calladita y así no genero cualquier conflicto. ¿Cuál fue la promesa que hiciste dado ese evento que te estaba preguntando Gus y que sería valioso que lo siguieras explorando y no sola? Porque lo que decía Gus con los lentes, aunque trabajemos, yo llevo 15 años en esto y todavía tengo que cambiarme los lentes, porque autoevaluarnos tiene un sesgo. El que alguien nos acompañe nos permite ver otras posibilidades. Listo, mi Gus. Listo. Entonces, cuéntanos, Gus. No, pues ya, yo creo que era un poco lo que queríamos contarles, simplemente como unos mensajes para cerrar, ¿sí? Se los decíamos al inicio, el niño no vino a hacerse cargo de nada, el niño vino a ser cuidado, es legítimo lo que siente el niño, lo que necesita el niño, ¿sí? Es legítimo, él no vino, el niño juega, el niño cree, el niño siente, ¿sí? Pero el niño no paga deudas emocionales, al niño no le corresponde eso, ¿sí? Entonces, el trabajo, ¿sí? El trabajo de niño interior no solo es llorar en la herida, ¿sí? Ni explicarse todo pensando en el pasado ni para justificarse. Es que aparezca el adulto que hemos evocado hoy, que aparezca el adulto y el adulto es el que mira, el que observa, el que sostiene, el que cuida al niño, ¿sí? Sostiene al niño, valida lo que el niño necesita y sobre todo el adulto responde haciéndose cargo, ¿sí? Entonces, el problema no es el niño herido, el problema es cuando el adulto está ausente. Y muchas veces en nuestras historias pasa eso, que nos quedamos en la historia, ¿sí? Que es válida, por supuesto, pero cuando no dejamos que el el adulto aparezca, ¿sí? Que esté ausente y que haga presencia, como nos lo dice Juli, ahí no se puede acercar. Ah, ok, necesitamos herramientas, necesitamos información, necesitamos acompañamiento, por supuesto, porque esto no nos lo enseñó nadie, ¿sí? Todo lo contrario, toda la información viene a reforzarnos todo lo contrario. Entonces, que esos adultos ausentes que estaban hoy se hagan presente y busquen la manera de hacerse responsable. No pretendemos que hoy salgan haciéndose responsable de todo, porque miren las conversaciones que se han abierto y hay muchas preguntas, por supuesto, porque este, pues digamos que no era el espacio para trabajar a las 35 personas que se conectaron uno a uno, porque pues no sería responsable, ¿sí? Entonces, desen ese permiso, ¿sí? Esa presencia, esa responsabilidad. El adulto aparece desde la gratitud y desde la plenitud, con todo lo que haya necesidad de trabajar, ¿sí? Entonces, es permitirle al adulto que tome el timón de la vida. El niño ya no está cansado de tomar ese timón. Que nosotros como adultos tomemos ese timón y que en ese timón vayamos a donde necesitamos ir. Busquemos el apoyo que necesitamos encontrar y avanzar hacia donde queremos ir de una manera responsable. Pues digamos que esperamos que sea de mucho valor este ejercicio. Yo no sé, Juli, si nos da para lo otro o no, o le damos el paso a Pili, tú nos dices. Yo creo que por tiempo le damos el espacio a Pili para Perfecto. respetar el tiempo de las personas y poder garantizar como el bienestar de Juli, todos. perdón, y perdón, yo voy a hacer el papel que siempre hace Jenny. ¿Qué tal si hacemos de una vez la fotico rapidita antes de Ah, darle? bueno, ¿No? Rapidita, ¿sí? No sé quién la va a tomar. Lady. ahora me dejo de compartir. Sí, Y yo sí, lo los puedo tomar. invitamos a que prendan sus cámaras para que podamos salir caritas y no los nombres. Eso, prendan sus cámaras. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Isela. Muchas gracias, Ingrid. Y quien acompaña a Ingrid, que no supe tu nombre, pero muchas gracias. Mauricio es mi nombre. Mauricio, muchas Soy el gracias, esposo de Mauricio. Ingrid. Gracias. Muchísimas gracias. Walter, muchas gracias. Valentina, Vianey, muchas gracias por prender sus cámaras. Mónica. Entonces vamos a tomar la foto, así que posen bien bonitos. ¿Tú Ay, eres un la momento. fotógrafa, Juli? Dime, Es que yo ¿Tú eres tengo la fotógrafa? ¿Quién es la fotógrafa? ¿yo soy la fotógrafa? ¡Ay, No, carambas! Bueno, no pregunto, no sé. O Lady.
Oigan, Sí. disculpen, es que yo tengo el fondo de Ilumina porque mi hermana utiliza mi iPad y no sé cómo quitarlo. No pasa ¿Qué nada. problema? Ah, Maravilloso, maravilloso, no te preocupes. bueno, está bien. Entonces, mi Lady, ¿tomas la foto tú? Listo. A ver, si quieren, reaccionen, corazoncito. Eso. Uno, dos y tres. A ver, espérenme un momento. Y yo la guardo por acá. Ya no. A ver, nuevamente. Uno, dos y tres. Eso, muy bien. Listo. Gracias. Listo, mi Lady, Sí, muchísimas todo gracias. tuyo. Entonces te entregamos la sala, mi Pili. Gracias a todos por conectarse, por llegar a este momento. Esperamos que haya sido de valor este encuentro y esta información que les brindamos. Así que mi Pili, son todos tuyos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi Juli, Gus, qué espacio tan enriquecedor. Gracias a los dos por compartir su sabiduría y además por mostrarse tal cual son, porque los ejemplos empezaron con ustedes y eso es muy bonito porque eso es una muestra de que por más que estemos en este camino de trabajo en el ser, esa autoobservación va a ser súper importante en todo el camino. Entonces, gracias Juli, gracias Gus por su autenticidad, por enseñarnos desde su propia fuente lo que significa estar atentos a este niño interior. Quiero compartir dos cosas que me llegaron muy profundo y que para mí han sido significativas y también pues para todos los que hoy se sembró esa semilla de wow, sí, ahí hay cosas que vienen por allá desde mi infancia que todavía no he reparado o no he visto. Y es, la primera es que en realidad ningún ser humano se escapa de tener heridas emocionales. Esto es algo que hace parte de nuestro equipaje personal y quizás puede tener un propósito de amor más grande. Y es que probablemente quienes generaron las heridas fueron papá y mamá. Sin embargo, darnos cuenta que quienes perpetuamos las heridas, pues somos nosotros mismos. Entonces, Ujú. se generó la herida de rechazo, pero ¿quién perpetúa la herida rechazándome? Pues yo mismo. Yo mismo me abandono, yo mismo soy injusto conmigo, yo mismo me autohumillo. Es decir, una de las formas de sanarlo es también parar con ser mi propio verdugo. Entonces, pues yo creo que estas herramientas de hoy han sido súper valiosas porque lo que me llega a mí es como la invitación a estar en constante autoobservación y no solamente a observación desde el analítico, sino también bajarlo al corazón, ¿sí? Porque cuando estoy observándome para juzgarme y para darme palo, pues también es súper duro, pero cuando lo bajo al corazón, desde ahí empiezo a construir mejores relaciones conmigo mismo para luego poderlo poner hacia afuera. Y lo otro es que, bueno, para los que les tocó algo, esa semillita que se sembró hoy, les queremos contar que nosotros somos un grupo de personas que hemos elegido estar al servicio de otros, al servicio del desarrollo de la humanidad. Somos Ilumina, somos un centro de investigación para el desarrollo del ser y de la conciencia. Y estamos convencidos que en este proceso, cuando nos unimos en comunidad como almas, empezamos a sanar. Y pues bueno, esto es uno de los temas que trabajamos en Ilumina. Ilumina tiene dos caminos formativos muy bonitos. Uno es la mentoría para el despertar del alma y de la conciencia y el otro es la certificación. La mentoría es 5 meses trabajando en tu ser, acompañado de psiquiatras, psicólogos, coaches transformacionales, ontológicos. Somos un grupo interdisciplinario donde creamos una formación para estar constantemente trabajando en ti. En esos 5 meses lo que haces es resignificar, ir a esos procesos de tu niño interior, además también de reestructurar creencias. Es un proceso bien bonito y bien intenso.
Y lo que hacemos es también como integrar varias posturas, que es el coaching ontológico. La ontología es la ciencia del ser, la neurociencia, la programación neurolingüística. También integramos la terapia de conciencia profunda, que tiene una metodología que es única, que se llama Awake Knows, que es el despertar de la conciencia y del alma. Trabajamos desde procesos de la psicología junguiana, que fue todo lo que nos presentó Juli y Gus, que tiene que ver con todos los arquetipos y cómo al poderme identificar en ellos, pues es mucho más fácil trabajarlos. No para ponerme una etiqueta, sino para decir, ah, bueno, este puede ser un camino que me puede abrir posibilidades. Trabajamos la hipnosis clínica, que es algo, es de las experiencias más hermosas porque lejos de lo que nos han enseñado, de lo que es la hipnosis, de que nos duermen y luego nos hacen así, es como una gallinita, en realidad no es eso, sino es ir profundo porque el niño aprendió con sensaciones. Entonces hay muchas cosas que por eso no las tenemos claras, porque el niño todavía no tenía desarrollada su corteza, su neocórtex, que es la parte racional. Entonces el niño no aprendió ni siquiera con palabras, lo aprendió con sensaciones. ¿Y qué hace la hipnosis? Es ir a esas sensaciones y cuando la descubro, entonces ahí reinterpreto y resignifico lo que me pasó. Y bueno, pues también todo lo que tiene que ver con la sabiduría ancestral, la psicología transpersonal. Somos un grupo que trabajamos constantemente, que tenemos mentores también con mucha sabiduría. Nosotros también estamos en ese camino de poder despertar nuestra conciencia y justamente por eso está la mentoría, que son los 5 meses. Y para los que deseen poner al servicio todo esto que han aprendido, estoy segura que aquí hay muchas personas que los demás los buscan para hablar, para contarles sus cosas, que muy seguramente son muy empáticos con otros, que se sensibilizan frente al dolor de otros. Y eso quizás es un llamado a ser terapeuta o acompañar procesos profundos del alma. Y esos son dones, no necesitamos ser psicólogos, no necesitamos tener un título como tal para poder acompañar a otros, pero sí necesitamos formarnos. Entonces, la certificación es lo que sigue después de la mentoría y en esa certificación, pues lo que hacemos es trabajar lo mismo que trabajamos en nosotros mismos para luego ponerlo al servicio de la humanidad. Entonces, los que sientan el llamado, tenemos un regalo muy lindo y es poder generar unas entrevistas personalizadas para poderles contar de manera profunda de qué se tratan los dos procesos de formación